Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la segunda parte de El hermano menor de Gouyou. El panda rojo les recuerda que esta historia fue escrita por ERG-4524. Capítulo 11 Informe de misión. Punto de vista de Satoru. Hacía todo lo posible por disimularlo, pero estaba un poco asustado. Había sido un día como muchos otros cuando noté algo extraño, ninguno de los de primer año estaba por allí. Normalmente los veíamos en clase y en los entrenamientos, pero no estaban. Cuando se lo comenté a Yaga, mencionó de pasada que los habían enviado a vaciar un viejo hospital. Sabía que los de primer año no eran tan débiles, sobre todo mi hermano, pero no podía evitar preocuparme porque la información que daban casi siempre era errónea o estaba desactualizada. Mi paso se interrumpió cuando por fin llegó un coche negro y vi a Setouchi y a los demás de primer año salir por la parte de atrás. Me acerqué para agarrar a Setouchi. La primera regla de un hermano mayor es no perder la oportunidad de meterse con tus hermanos. Oye, hermanito, oí que fuiste a una misión sin mí. Me duele, le dije mientras le alborotaba el pelo. Oye, vamos, me estás despeinando, se quejó, pero eso nunca me detuvo antes. Vamos, tu primera misión, y me la perdí, tendrás que contármelo todo. ¿Dónde había tantas maldiciones? ¿Cuántas te dieron?, pregunté, bromeando y con un deseo genuino de saber qué tan lejos había llegado mi hermanito. Desafortunadamente, nuestro reencuentro se vio interrumpido por Yaga, que se acercó con su típica mirada de decepción que siempre parecía tener cuando lo veía. Me pregunto por qué. Me alegra ver que los tres regresaron ilesos. El director quiere saber qué pasó en esta misión. Síganme, dijo y comenzó a alejarse sin esperar a que lo siguieran. A regañadientes, dejé que Setouchi lo siguiera. Recuerda, cuando termines con el viejo, me debes la historia, le grité mientras se unía a Yaga y los demás de primer año. Punto de vista Setouchi. Me uní a Nanami y a Ibara camino a la oficina del director. Era lógico que tuviéramos que informar sobre la misión y, para ser sincero, me alegré de tener la oportunidad. La información que tenían claramente no se ajustaba a la realidad, creían que solo podría haber una maldición de grado 3 cuando en realidad había una que era casi de grado 2, lo cual era una irresponsabilidad. Si no hubiera estado allí y no hubiera sido lo suficientemente fuerte, Nanami y Aibara probablemente habrían muerto en ese sótano. Al llegar a la oficina, Yaga Sensei entró antes que nosotros para charlar un rato antes de abrir la puerta y dejarnos entrar. La oficina era bastante grande, aunque también bastante vacía, con paredes vacías, e incluso el gran escritorio tenía lo esencial. El hombre sentado detrás del escritorio tenía un aspecto bastante extraño. Era el hombre más viejo que había visto en mi vida, aunque aún conservaba el pelo, se le había puesto blanco, y su rostro estaba más arrugado que descuidado. Su expresión era, de alguna manera, incluso más severa que la de Yaga Sensei, como si estuviera eternamente decepcionado. Tampoco había sitio para sentarse en la oficina, así que tuvimos que estar de pie frente a este escritorio, lo que nos hacía sentir como si estuviéramos en apuros. Dime qué pasó. He oído que hubo algunos contratiempos inesperados. Empezó con un tono autoritario que me hizo querer levantarme por instinto. Por suerte, tenía experiencia lidiando con tipos así en el complejo del clan, así que pude recuperarme rápidamente. Bueno, director San, entramos al hospital y encontramos maldiciones de grado 4 en casi todo el edificio, pero en el sótano encontramos lo que creo que era al menos una maldición de semigrado 2, que fácilmente podría haberse convertido en grado 2. Por suerte, pudimos exorcizarla sin sufrir lesiones, dije, sin mencionar que podría haberla soportado yo solo, dudo que este tipo me creyera. No sabía mucho de él aparte de lo que Satoru me había contado, y no parecía importarle mucho. Así que solo sabía que era un miembro lejano del clan Kamo y que habían hecho una gran campaña para que fuera director hacía unos 50 años, y que había estado en el puesto desde entonces. Observó nuestras palabras, como si sopesara lo que le había dicho antes de volverse y mirar a Nanami y a Ibara, indicándoles que añadieran su punto de vista. Dice la verdad, la maldición del sótano era mucho más fuerte de lo que indicaba nuestra información, añadió Nanami, y tras él, Aibara también intervino.
Sí, lo que dijo Sato, la verdad es que si él no hubiera estado allí, quizá no lo hubiéramos logrado. Bueno, supongo que no necesito alardear, gracias, Aibara, por tu inagotable positividad. El director se volvió hacia mí con una mirada interrogativa. No puedo atribuirme todo el mérito, tanto Nanami-san como Aibara-san me brindaron un excelente apoyo durante la batalla y me abrieron el camino para atacar. Ni siquiera mentía, podría haber vencido la maldición yo solo, pero la ayuda de mis compañeros hizo que la batalla fuera mucho más fácil y rápida. El director consideró mis palabras un momento antes de parecer tomar una decisión. Muy bien, todos se portaron bien durante esta misión, incluso contra una amenaza fuera del alcance inicial, por lo que recomiendo que los 3 sean ascendidos a grado 3. Despedidos, dijo finalmente, y después se concentró en una pila de papeles a un lado de su escritorio como si de repente ya no existiéramos, aunque prefería eso a cualquier hostilidad abierta, además de que ahora sería grado 3, un paso más cerca de la cima. Al salir de la oficina, lo que se había dicho finalmente empezó a calar, al menos para los demás. Aibara fue el primero en hablar. De verdad ya dijo grado 3. Genial. Nos abrazó a ambos y nos jaló con una emoción tan palpable que me sorprendió que no supiera usar la energía maldita invertida. Era un avance importante, ser de grado superior nos permitiría realizar más misiones y fortalecernos aún más rápido, y yo estaba deseando que llegara la siguiente. Capítulo 12 para convertirse en grado 1. Punto de vista 3. Los meses siguientes seguirían un patrón bastante estable para los estudiantes de la preparatoria Tokyo Jujutsu. Gouyou Satoru y Geto Usuguru, ya consolidados como los más fuertes de su generación, habían estado participando en misiones para exorcizar maldiciones con mayor frecuencia, aunque su otra compañera de clase, Ieri Soko, los acompañaba ocasionalmente como apoyo. Sus limitadas habilidades de combate la obligaban a pasar más tiempo en el campus. Los estudiantes de primer año, Gouyou Setouchi, Nanami Kento y Aibarau, también habían participado en varias misiones más, demostrando su fuerza. Para los superiores que evaluaban las escuelas, sin embargo, lo más sorprendente fue el meteórico ascenso de Gouyou Setouchi, el hermano menor de Gouyou Satoru. A pesar de no tener absolutamente ninguna energía maldita, había demostrado ser capaz de enfrentarse a amenazas serias en numerosas ocasiones por sí solo. Así, había ascendido rápidamente de grado gracias a las recomendaciones tanto de Yaga Masamichi como del director de la escuela de Tokio. En los 4 meses transcurridos desde su primera misión en mayo hasta la fecha, Gouyou Setouchi había ascendido al rango de semigrado 1, una hazaña asombrosa que, por supuesto, se creía imposible para cualquiera que no fuera Gouyou Satoru. Solo quedaba una tarea más por completar para que Setouchi se convirtiera en un hechicero de grado 1 oficialmente reconocido como su hermano mayor. El proceso para ascender de rango para un hechicero era bastante sencillo, la mayoría comenzaba en el grado 4 y podía ascender si un hechicero de al menos un grado superior lo recomendaba a sus superiores, quienes entonces decidían sobre la conveniencia de dicho ascenso. Este proceso no estaba exento de complicaciones, ya que asuntos personales podían afectar la tasa de aceptación. Por ejemplo, en el futuro, Zenin Maki sería una de las pocas hechiceras de grado 4, ya que el clan Zenin intervendría, impidiéndole ascender. El proceso para convertirse en un hechicero de grado 1 era más complicado que los grados anteriores, ya que la recomendación debía provenir de 2 hechiceros de grado 1, momento en el cual un tercer grado 1 los acompañaría en varias misiones para determinar el mérito de tal mejora y si estaban de acuerdo, entonces el hechicero sería convertido en un semigrado 1 y luego se le podría asignar una misión para asumir una amenaza de grado 1 solo para determinar si podía ascender al estado completo. De grado 1. En ese estado se encontraba Setouchi a principios de agosto de 2006. Desafortunadamente, estaba tan absorto en su búsqueda de mayor fuerza y ascenso de rango que olvidó lo que le esperaba en tan solo unos días. Lo que podría ser el evento catalizador más importante del mundo del Jujutsu estaba a punto de ocurrir, y si no se cambiaba la situación, pondría en marcha un plan milenario. Punto de vista Setouchi. Últimamente, había estado saliendo con más frecuencia con Satoru y sus amigos. Todavía me gustaba estar con Nanami y Aibara,
pero su crecimiento había sido mucho más típico que el mío, lo que significaba que el calibre de las misiones a las que asistíamos era diferente, ya que ambos eran solo de semigrado 2. Por lo tanto, me encontré relacionándome mucho más con Satoru y sus amigos que con los otros de primer año. Era agradable que Satoru siempre fuera agradable estar cerca, y Suguru y Soko también eran buena compañía, incluso si Soko insistía en fumar siempre que podía. Los beneficios de saber cómo curarse a voluntad, supongo. Ella era buena compañía, especialmente porque compartía sus cigarrillos. Había empezado a fumar en mi primera vida debido al estrés del trabajo, y a pesar de estar en un cuerpo nuevo, no me había dado cuenta de que lo extrañaba. Aunque se acercaba el momento de mi misión final, me enviarían a cazar una amenaza de grado 1, y cuando lo lograra, me convertiría oficialmente en grado 1. Aunque, para ser sincero, el grado 1 no era el límite de lo que deseaba. Una vez que mi restricción se activara por completo, sin duda me volvería lo suficientemente fuerte como para ser registrado como grado especial. Por ahora, sin embargo, eso tendría que esperar mientras me dirigía a la oficina del director para saber qué misión me tenían preparada. Entré de nuevo en la oficina del director, y esta vez era el único que estaba allí, y estaba mirando el interior de una carpeta manila. Cuando me acerqué al escritorio, me la entregó sin decir palabra. Era un tipo callado, lo cual me vino de maravilla, ya que facilitaba muchas de nuestras interacciones. Al revisar la carpeta, vi que contenía un papel con la información sobre mi misión. El objetivo era un maldito renegado condenado a muerte por los superiores. Esto era inusual, ya que la misión habitual consistía en exorcizar una maldición de grado 1, pero el director debió de notar mi confusión. Este maldito en particular ha estado amenazando a muchos miembros del cuartel general de Jujutsu, por lo que su eliminación tiene mayor prioridad. Habló, y tenía bastante sentido que los superiores fueran cobardes en el fondo, usando su posición para presionar a la gente mientras hacían todo lo posible por evitar que su propio poder se redujera. El periódico ofrecía una descripción general de quién era y cuál era su técnica, algo que contaban gracias a su anterior asistencia a la sucursal de Kioto. Su nombre era Genichi Taro, y su técnica se llamaba prensa. Podía formar un gran martillo industrial para aplastar cualquier cosa a su alcance. Ya había usado esta técnica para causar muchas muertes entre civiles y hechiceros desde que se volvió rebelde, y lo habían visto cerca de una antigua fábrica que producía piezas de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Los altos mandos creían que esta fábrica era su escondite y, al estar lejos de zonas habitadas, no necesitaría una barrera. Sin embargo, para mayor seguridad, habían evacuado a algunos residentes con la excusa de que se estaban realizando trabajos de demolición. Con la información a mano, sabía que debía actuar con rapidez, ya que era solo cuestión de tiempo antes de que Taro se diera cuenta de su descubrimiento y actuara, así que ahora era el mejor momento para atacarlo. Dado que su sentencia era la muerte, la misión era simple, encontrarlo y matarlo, aunque algo en mi interior me decía que esta misión no sería tan sencilla. Pero no podía pasarme el tiempo preocupándome por lo que pudiera pasar, así que en cuanto tuve la información, me fui y comencé mi camino hacia la fábrica. La fábrica estaba bastante apartada, en un pueblo relativamente pequeño y bastante lejos de Tokio. Incluso tuve que tomar un tren en lugar del habitual viaje en coche de ida y vuelta. Al acercarme al viejo edificio, ya podía sentir la energía maldita que emanaba de él, aunque era más difícil saber dónde exactamente. Entré en la fábrica con la espada en mano, usando mi oído mejorado para intentar localizarlo, aunque no necesité esforzarme tanto porque saltó a una pasarela superior y me miró. Probablemente sabía que enviarían a alguien a buscarlo y estaba esperando para tenderle una trampa. Casualmente, fui yo quien cayó en ella. Así que por fin conocemos a Gouyou. He oído hablar mucho de ti. Dijo que no me sorprendió mucho que me reconociera, ya que el pelo delata a cualquiera que sepa algo de Jujutsu. Debería impresionarme, respondí que había aprendido al principio de una pelea contra un oponente pensante que enojarlo podía ser muy beneficioso, ya que era más probable que cometiera errores. Hablas mucho para alguien que está a punto de morir. Espero que estés listo, ni siquiera los preciosos 6 ojos te protegerán de mí, declaró, dejándome bastante atónito.
Lo siento, ¿qué? No te hagas el tonto, Gouyou Satoru. Sé que eres tú y seré yo quien cobre la recompensa por tu cabeza, entonces todo el mundo del Jujutsu temblará ante mí. Este tipo era un idiota, pensó que yo era Satoru, en serio. Ni siquiera sabía cómo responder. Esto nunca había pasado. Claro, nos parecíamos, somos hermanos, pero no tanto, ¿verdad? Amigo, deberías revisarte la vista. No soy Satoru. Dije que la idea de pelear se había ido de mi mente en ese momento. ¿De qué hablas? Tú debes ser él. Tienes el pelo blanco y los ojos azules. Esa es la descripción que me dieron. Sí, soy su hermano, venimos del mismo clan, todos tenemos esas características, dije. En ese momento, intentaba no reírme de él. Además, ¿cuál era tu plan si yo fuera Satoru? Te mataría en un instante, viejo. No soy un anciano y definitivamente puedo matar a Satoru. Gritaba, molesto y avergonzado. Vamos, tío, ¿de verdad crees eso? Sé cuál es tu técnica, y ni siquiera podría tocarlo. Oh, leíste mi antiguo expediente escolar, ¿eh? Tengo algo mucho más impresionante que mostrarte, y con él los aplastaré a ti y a tu hermano. Prepárense para morir, exclamó antes de saltar al suelo, ahora a unos 5 metros frente a mí. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, empezó a moverse, juntando las manos, formando un triángulo con los pulgares cruzados abajo y el resto de los dedos apretados arriba. Una vez hecho esto, gritó una sola frase. Dominio, torre destructora estéril. Capítulo 13 Expansión de dominio. Punto de vista Setouchi. En cuanto dijo esas palabras, el ambiente cambió rápidamente a mi alrededor. La vieja fábrica cobró vida de repente con las cintas transportadoras en marcha, y pude oír un ligero martilleo a lo lejos. De repente, la situación se había vuelto mucho más difícil. Antes confiaba en matar a este tipo rápidamente, pero ahora que ambos estábamos en sus dominios, no sería tan fácil. Aún así, tenía unas más bajo la manga, o al menos eso espero, ya que nunca tuve la oportunidad de ponerlo a prueba. Bajó las manos, y su anterior mirada furiosa dio paso a una expresión mucho más engreída. Bueno, ¿qué te parece? He alcanzado la maestría en Jujutsu, y sé que el otro no tiene dominio propio, así que, si tengo alguna última palabra, me aseguraré de avisarle a tu querido hermano antes de matarlo también, dijo, preparándose para usar su técnica. No dije nada y cargué contra él de inmediato. Su técnica funcionaba mejor a distancia, así que cuanto más me acercaba, mayor era la desventaja. Él también lo sabía, y saltó hacia atrás antes de que pudiera golpear, activando su técnica al hacerlo. Sobre mí se materializó un gran martillo industrial, típicamente usado para prensar metal en láminas grandes. Me sorprendió un poco poder verlo en lugar de la neblina habitual de las técnicas, aunque probablemente se debía a que estaba dentro de su dominio. Rodé, haciendo que el martillo se estrellara contra el suelo donde había estado, lo que confirmó mi razón, sí tenía ese as, y él no tenía ni idea. ¿Cómo lo hiciste? Este es mi dominio, no conoces ninguna técnica antidominio, así que dime cómo esquivas mi técnica. Estaba perdiendo la cabeza, su supuesta carta del triunfo le había fallado, aunque no podía saber por qué su dominio no activaba su efecto de golpe seguro. Ni siquiera estaba seguro de que esto funcionara, pero funcionó, y eso era lo que importaba. Ah, ¿quieres saber cómo? ¿De verdad no te diste cuenta de mi falta de energía maldita? Tu dominio no puede diferenciarme de ningún otro objeto inerte, tu golpe seguro no funcionará. Le grité algo que sabía, pero que nunca tuve la oportunidad ni el deseo de comprobar por si me equivocaba. Era una de las ventajas de tener tal restricción, ya que significaba que las barreras e incluso los dominios no me consideraban una persona, sino una cosa, así que podía atravesarlos libremente. Así, podía esquivar ataques dentro de un dominio como si estuviera fuera, aunque tendría que estar atento a cualquier otro efecto que el dominio pudiera tener. No puedo dejar que recupere la ventaja. Tendré que derribarlo con la suficiente fuerza como para que pierda su dominio, y entonces no tendrá ninguna oportunidad. Pensé que, si me demoraba,
podría idear otro truco. Además, aunque no tuvieran el golpe certero, la potencia aumentaría, y podría tener suerte. Me lancé hacia él, cerrando el puño antes de lanzarme hacia adelante, golpeándolo en el estómago y tirándolo hacia atrás. Presioné mi ataque con las manos hasta que sujeté mi espada para dar otro golpe, y esta vez mi hoja dio en el blanco. La hoja le atravesó el pecho, dejándole un enorme corte en el torso. Con el daño de este ataque, supuse que rompería su dominio, pero sorprendentemente, la estructura aún resistía. Miré a Taro y noté algo que haría la pelea mucho más difícil: la herida en su pecho se estaba cerrando. Debió haber desarrollado energía maldita inversa en algún momento. La energía maldita provenía de emociones negativas, lo que le permitía causar daño, por lo tanto, podía usarse en una técnica o para reforzar el cuerpo para atacar y defenderse. El problema, sin embargo, era que no podía restaurar debido a su naturaleza negativa, pero si se era lo suficientemente hábil, se podía multiplicar la energía maldita contra sí misma. Multiplicar un negativo por otro negativo da como resultado uno positivo. Así, al mezclar la energía maldita negativa con más cantidad, se podía crear energía maldita inversa, que podía usarse para curar heridas y, si era lo suficientemente fuerte, incluso restaurar extremidades enteras. Este tipo estaba hecho para ser molesto, ¿verdad? No pude evitar pensar que lo que había creído que sería una batalla normal y relativamente fácil se había convertido en un proceso mucho más largo, y no tenía sentido. Este tipo no era un genio ni nada por el estilo, su grado provenía del poder destructivo de su técnica, y ese era su límite. Entonces, ¿cómo había aprendido no solo la expansión de dominio, sino también a usar RCE? Tendría que preguntárselo después de vencerlo. Cargué de nuevo, pero apenas pude mantenerme en pie cuando el suelo empezó a moverse. Miré hacia abajo y vi que todo el suelo se había convertido en una serie de cintas transportadoras en movimiento, probablemente otro aspecto de su dominio. Parecía preocupado, al menos así que ya debía de estar debilitándolo, pero encontrar el equilibrio me estaba costando. Finalmente, vi una abertura, la cinta sobre la que estaba pasaba por debajo de una pasarela, lo que me permitió trepar por encima del suelo inestable, aunque él no me soltaba tan fácilmente. En cuanto lo logré, otro martillo cayó con estrépito, rozándome por poco mientras rodaba. Empecé a correr por la pasarela mientras más martillos caían a mi espalda. Finalmente, vi mi oportunidad con la mano libre, desenvainé a Demonio de la Matanza y se lo lancé a Taro. El cuchillo no estaba hecho para lanzarlo, sobre todo con una hoja tan ancha, pero con suficiente fuerza, cualquier cosa se convierte en un arma arrojadiza. El cuchillo se hundió en su hombro, lo que le hizo gritar y, sobre todo, perder la concentración. La barrera del dominio se hizo añicos y la vieja fábrica volvió a la normalidad, salvo por los daños causados por la caída de los martillos. Envainé mi espada y me acerqué al maldito caído mientras éste luchaba por ponerse de pie. Un dominio era la acción que más energía consumía un hechicero, y una vez terminada, su energía solía desaparecer casi por completo. Por no mencionar que había estado usando el RCE para curarse de mis ataques. Al acercarme, lo agarré del cuello y lo levanté para charlar un rato. ¿Cómo te desarrollaste tan rápido?, pregunté. ¿Por qué debería contarte algo?, espetó. Estaba sudando y tenía miedo. ¿Por qué te mataré rápido si me lo dices? Había considerado mentir y decir que lo dejaría vivir, pero él sabría que había firmado su propia sentencia de muerte con sus actos, así que lo mejor que podía esperar era una muerte más rápida. Sopesó mis palabras un momento antes de suspirar y volver a hablar. Una mujer se me acercó y me ayudó a liberar mi potencial a cambio de intentar matar al niño del clan Gouyou de pelo blanco y ojos azules. No esperaba que dijera eso, pero una fría sensación de miedo me invadió el estómago. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo se llamaba?, pregunté, aunque de alguna manera sabía lo que diría a continuación. Nunca me dijo su nombre, pero tenía el pelo oscuro, y una línea rara en la cabeza, dijo, lo que me impactó tanto que casi lo dejó caer. Esto era terrible, muy terrible. Sabía a quién había conocido, y si se estaba involucrando, estaba en serios problemas. La mujer que había conocido era, en realidad,
Una antigua hechicera con la capacidad de cambiar de cuerpo y lo había estado haciendo durante 1000 años. Kenjaku es la causa de gran parte de lo malo que ocurre en este mundo. Él ayudó a dividir a Sukuna en sus dedos. Él fue quien se apoderó del cuerpo de Kamo Noritoshi y creó las pinturas del útero de la muerte. Quería fusionar todo Japón con Tengen para crear un nuevo mundo de Jujutsu, y sus planes se pusieron en marcha cuando Toji destruyó la nave de plasma estelar. Estaba tan absorto en hacerme más fuerte que había olvidado qué hora era y qué iba a pasar, quizá ya había pasado, y Kenjaku sabía de alguna manera que me enviarían a esta misión. Todo esto era una distracción. Le di a Taro una última mirada antes de romperle el cuello y recuperar a Demonio de la Matanza. Tenía que volver a la escuela cuanto antes, si no, nada cambiaría y el mundo empezaría una espiral descendente. Capítulo 14. Quedarse sin tiempo. Punto de vista 3. Sin que Setouchi lo supiera, tanto Satoru como Suguru ya habían comenzado la misión de recuperar la vasija de plasma estelar, Amanai Rikou. Tengen los había elegido personalmente. Tengen es una de las hechiceras más antiguas del mundo gracias a su técnica de la inmortalidad. Tengen puede vivir eternamente, pero hay una condición: debe fusionarse con un humano específico cada 500 años aproximadamente. Este humano es la vasija de plasma estelar. Si no se fusiona, existe el temor de que su humanidad se debilite y se convierta en una amenaza, lo cual sería especialmente grave, ya que mantiene barreras por todo Japón que permiten la supresión de maldiciones, y las barreras creadas por las ventanas son más fuertes. Desafortunadamente, dos grupos intentarían que esta fusión fracasara: el grupo Q, que deseaba trastocar el mundo actual del Jujutsu haciendo que Tengen evolucionara y se volviera contra la humanidad, y el segundo, el grupo religioso estelar, que veneraba a Tengen y creía que Rikou no era el recipiente adecuado para la fusión de Tengen. Ambos grupos buscaban matar a Rikou, y para ello, el grupo religioso estelar contrataría a Fushiguro Toji para asesinarla. Tras un largo proceso de utilizar a otros para debilitar tanto a Gouyo Usatoru como a Geto Usuguru, Toji lograría su misión, matando a Amanai Rikou, solo para ser asesinado posteriormente por un Gouyo Usatoru completamente despierto. Ahora bien, aunque había otro miembro en esta historia, Gouyo Usetouchi sabía lo que estaba destinado a suceder y sabía que debía detenerlo a cualquier precio. Solo quedaba una pregunta: ¿lo lograría a tiempo? Punto de vista Setouchi. Después de matar a Taro, empecé a correr de vuelta a la estación de tren lo más rápido que pude. El plan original era tomar el tren de vuelta mañana, pero el tiempo no estaba de mi lado. Necesitaba volver ya. Si conseguía tomar el tren de vuelta, estaría en la escuela antes de que los demás regresaran, y entonces podría prepararme para la emboscada de Toji. Sin embargo, si perdía el tren, tendría que aprender a conducir de nuevo rápidamente y también a puentear un coche. Al regresar al pueblo, me dirigí rápidamente a la estación de tren y apenas logré subir antes de que partiera. Estaba a salvo. Una vez que el tren regresara a Tokio, podría empezar a planear. Primero, necesitaba saber cuánto tiempo me quedaba, así que llamé a Satoru, o al menos lo intenté, pero la llamada saltó al buzón de voz. Probablemente significaba que él y los demás regresaban de su breve viaje a Okinawa. Por lo que recuerdo, Rikou tenía un cuidador personal que fue secuestrado en la isla, y tras rescatarla, se quedaron allí para que Rikou disfrutara de sus últimos días antes de la asimilación. Esto significaba que tenía mucho menos tiempo del que esperaba, pues pensaba que aún estarían disfrutando de sus vacaciones, pero ahora ya estaban de regreso. Si no me equivoqué, ambos llegaríamos a la escuela más o menos a la misma hora, aunque esa diferencia de tiempo, dependiendo de si yo llegaba primero que Satoru y los demás, podría empeorar las cosas. Sin embargo, ahora solo podía esperar y confiar en llegar a tiempo. ¿Pero qué haría? Era fuerte, lo sabía, pero aún no había despertado por completo mi restricción. Aún así, mi mejor opción sería contactar a Satoru y Suguru antes de que Toji apareciera, para que no los pillaran desprevenidos con ambos, y con mi ayuda, tendríamos una buena oportunidad en esta lucha después, aunque las cosas se complicarían. En la historia original, antes de ser asesinada, Rikou había decidido que ya no quería fusionarse con Tengen y, en su lugar, vivir con sus nuevos amigos.
Si sobrevivía, probablemente se negaría a fusionarse. Esto no era del todo inédito, ya que Tsukumo Uki había sido el recipiente antes que ella y también se había negado, pero dejaría a Tengen vulnerable al plan de Kenjaku. Sin embargo, sin la manipulación del espíritu maldito, el método para completar este plan parecía imposible. Pero no podía subestimar a Kenjaku. Sí, en la historia original, gran parte de su plan se llevó a cabo debido a la suerte, incluyendo que Toji matara a Rikou y que Satoru no se deshiciera adecuadamente del cuerpo de Geto Usuguru después de que Yuta lo matara. El plan en sí claramente había estado en marcha antes de la muerte de Rikou, dado que Itadori Uji nació 3 años antes de la misión para recuperar la nave de plasma estelar. Eso también tendría que esperar. Este fue uno de los desafortunados efectos secundarios de saber lo que sucedería de antemano al cambiar las cosas al principio. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Sin embargo, sería para mejor, incluso si Sukuna reencarnara y tomara el cuerpo de Fushiguro Megumi para luchar contra Satoru, tener la ayuda tanto de Geto como de Mi haría esa batalla más fácil. El paisaje voló mientras las horas se arrastraban, y lentamente regresé a Tokio. Una vez que el tren se detuviera, tendría que correr porque el coche que debía recogerme me esperaba al día siguiente, y perdí la señal poco después de empezar el viaje. Me quedé de pie cerca de la puerta esperando la estación que sería mi última parada. Tenía que hacer todo lo posible para no dar vueltas frente a la puerta, aunque la espera era lo peor, sabiendo que cada minuto que estuviera allí podría ser un minuto más cerca de la tragedia. Finalmente, aunque el tren empezó a entrar en la estación, por suerte, la gente parecía bastante reacia a acercarse a la puerta que había elegido. Tal vez tenía algo que ver con la katana a mi lado y la evidente frustración que me emanaba. En cuanto se abrieron las puertas, salí corriendo lo más rápido que pude en dirección a la preparatoria Jujutsu. Podría lograrlo, la escuela no era de fácil acceso, dado lo remota que era, pero aún así podría. No tenía otra opción. Corría más rápido que nunca, y se sentía diferente a usar la velocidad en combate, que consistía en ráfagas cortas a lo largo de una distancia mucho menor, pero ahora esto era una carrera a toda velocidad por media ciudad y una parte de una montaña. Finalmente, después de correr durante lo que parecieron horas, pero probablemente fue más bien media hora, llegué a las escaleras que conducían a la escuela y comencé a subirlas de 3 en 3. Sin embargo, al llegar a la cima, vi algo que me dejó atónito. Frente a la entrada principal, todo había sido destruido, con una enorme zanja rodeando un pequeño trozo de tierra aún sin desgarrar. Este pequeño trozo de tierra estaba cubierto por una neblina familiar, y aún así podía ver que, o mejor dicho, a quién rodeaba. Satoru. No pude evitarlo. Una cosa era verlo en un anime, pero verlo en la vida real, sobre todo ahora que era mi hermano. Ver a Satoru tendido en un charco de su propia sangre con múltiples puñaladas, incluyendo en el cuello y la cabeza, me daba náuseas. No podía parar. Como aún no había empezado a sanar, esto debía de haber ocurrido, lo que significaba que Rikou podría seguir viva. Satoru estaría bien, aprendería la técnica de la maldición inversa y volvería más fuerte, pero si me quedaba, Rikou moriría, y Getou casi también. Lo siento, Satoru, dije mientras volvía a correr hacia la bóveda donde se encontraba la habitación de Tengen, que sería donde Getou había ido con Rikou y también donde Toji lo seguiría, pero él intentaba adelantarlos, así que no se apresuraría para que yo pudiera alcanzarlos si me apuraba aún más. Entré en la tumba de las estrellas y vi el cuerpo de la asistente que había estado primero con Rikou, lo que significaba que Toji ya había pasado por allí, pero el charco de sangre debajo seguía extendiéndose, lo que significaba que había muerto recientemente. Corrí por el pasillo frente a mí, desesperado por llegar a tiempo, cuando doblé una curva y los vi a todos. Getou extendía la mano, y Rikou lloraba, extendiendo también la suya, y mucho más cerca de mí estaba Toji, apuntándole con un arma. Tenía una última opción. Presioné ambas piernas y empujé con todas mis fuerzas, saltando hacia el asesino, y antes de que pudiera apretar el gatillo, hice contacto. Lo rodeé con los brazos y lo derribé al suelo. El arma se disparó, pero el disparo salió desviado, y en lugar de alcanzar la cabeza de Rikou, impactó en la pared, alertándolos a ambos de nuestra presencia.
Miré hacia arriba y empecé a gritarles. Geto, tienen que correr, llevarla y largarse. Él era la mejor opción para sacar a Rikou con vida, y tenía que dejarlos escapar. Ambos estaban en shock y no se movían, mientras yo ya sentía que Toji se recuperaba de su propia sorpresa al ser sorprendido. Getou, por favor, lo sujetaré, vete o la matará. Hazlo por Satoru, grité, usando su amistad para sacarlo de ese trance, y funcionó. Agarró a Rikou e invocó una de sus maldiciones más poderosas, y ambos la usaron para volar más adentro de la tumba, donde Tengen podría esconderlos mejor. En ese momento, aunque Toji se había levantado y me había quitado de encima, y como su objetivo original había desaparecido, centró su atención en mí. Lo que esperaba que fuera un 3 contra 1 se había convertido en una lucha individual contra Toji. Yo contra Toji, qué pesadilla, pensé, preparándome para la pelea más difícil de mi vida. Capítulo 15 Setouchi contra Toji. Punto de vista de Toji. Esto también había ido sobre ruedas. El plan estaba funcionando, usar a otros para debilitar a los 6 ojos y luego matarlo desprevenido. Una vez hecho eso, encontrar a la chica y matarla, y quizás también al otro tipo si se interponía. El primer paso había ido sobre ruedas, pero ahora este otro chico lo había estropeado todo. La chica se había ido, y si no me equivoqué, ambos se estaban escondiendo en las profundidades de la tumba. Quizás hubiera podido pasar antes, pero ahora estaría desorientado, así que no hay forma de lograrlo. 30 millones de yenes tirados a la basura. Al mirar al recién llegado, noté algo que le resultaba familiar, y no solo porque se parecía al otro Gouyou. Estaba allí el día que fui a ver a los 6 ojos, él también notó mi presencia, y casi me había olvidado de él. Esperaba oír algo, pero después de irme, fue como si hubiera desaparecido, no se le mencionaba más que por algunas recompensas. Sí, ahora recordaba que era el hermano del otro, Gouyou Setouchi, y aunque no valía tanto como un 6 ojos muerto, tenía un precio. Parece que no me iré con las manos vacías después de todo. Punto de vista Setouchi. Tras alejarme de Toji, me miró un instante antes de que su expresión se aclarara de repente. Oye, eres Gouyou Setouchi, ¿verdad?, preguntó de repente. Parecía tranquilo, pero notaba frustración en el fondo. En la mayoría de los combates, enfadar al oponente era bueno, ya que significaba que perdiera la concentración. En esta ocasión, parecía más bien estar siendo observado por un depredador. ¿Y a ti qué te importa?, pregunté. Oh, solo me preguntaba cuánto te daré después de esto, ya que me acabas de costar 30 millones. Ah, sí, estaba cabreado, pero no tenía opción, tenía que luchar como fuera. Desenvainé mi espada y me preparé para sus ataques, pero aún así, se quedó quieto. Entonces abrió la boca, y de ella salió una pequeña bola de niebla que creció rápidamente antes de envolverlo. Era el espíritu maldito del inventario, capaz de almacenar casi cualquier cosa en su cuerpo, y podía encogerse y almacenarse en el estómago. Un compañero útil, aunque un poco asqueroso, uno que quería, pero que tendría que esperar. Sacó una katana bastante sencilla, probablemente la que usó para emboscar a Satoru antes. Toji llevaba armas normales junto con herramientas malditas, lo que le permitía atacar sigilosamente a hechiceros capaces de detectar la energía de una herramienta maldita. No sé cuánto sabe de mí, o si conoce mi propia restricción. Si no, podría estar confiando en que no podré encontrarlo sin saber que mis sentidos siguen siendo buenos. Antes de que pudiera comprender qué iba a hacer, Toji desapareció, y solo gracias a mis sentidos y reflejos mejorados logré desviar su golpe. Venía por detrás, así que debió asumir que había maldecido energía e intentó evitarla. Aunque incluso si logré bloquearlo, fue por los pelos, es demasiado rápido. Me giré por completo justo a tiempo para bloquear el siguiente golpe antes de sentir un dolor en el estómago y salir despedido hacia atrás por la habitación. Conseguí levantarme, pero ya sentía que se me estaba formando un moretón. Me había pateado mientras estaba distraído bloqueando la espada. Lo peor fue que ni siquiera lo vi hasta que salí volando. Aún así, puede que me lo haya perdido, pero acerté a los otros dos, así que aunque no pudiera seguirle el ritmo,
podría seguirlo y reaccionar con la suficiente rapidez para protegerme casi por completo. Oh, no eres como los demás, ¿verdad? Había oído rumores. Toji volvió a hablar y devolvió la katana al inventario maldito antes de sacar un arma mucho más peligrosa, la katana dividida del alma, un arma que podía atravesar cualquier resistencia y atacar el alma con cada corte. Aunque el arma no podía utilizarse por completo hasta que el portador comprendiera la forma de su alma, así que, aunque no sería tan devastador, me dejaría fuera de combate. Solo después de ver la herramienta maldita procesé sus palabras, no me conocía ni había oído hablar de mí, lo que significaba que se lo tomaría más en serio. Creí haberte reconocido como un miembro del clan Gouyou sin energía maldita, Gouyou Setouchi, ¿verdad? Dijo, y con eso, atacó de nuevo. Esta vez, logré esquivar el golpe, y su arma se clavó en el suelo. Aproveché para lanzar mi propio ataque, pero antes de que pudiera asestar el golpe, él giró la espada hacia atrás y detuvo mi ataque. Ambos empezamos a intercambiar golpes, o lo intenté, pero cada uno de mis ataques fue desviado, bloqueado o esquivado, y aunque pude evitar que la espada me alcanzara, no ocurrió lo mismo con sus puñetazos y patadas. No fui lo suficientemente rápido para seguirle la pista tanto a su cuerpo como a la espada, y no podía permitirme que me golpeara, algo que él sabía claramente. Empezó a levantar la espada de nuevo, pero cuando intenté retroceder, me di cuenta de que me había empujado contra la pared durante nuestro choque. Rápidamente alcé mi propia espada para interceptarla, pero se partió en dos. Al romperse la espada, la energía maldita que contenía explotó, lanzando a Toji lejos y estrellándome contra la pared. Sentía el brazo entumecido, y la espada que había usado durante años estaba rota. Aunque la reconstruyera de alguna manera, habría gastado toda la energía maldita que contenía, convirtiéndose en un arma normal. Sabía que iba a perder incluso antes de perder mi arma principal. Los ataques de Toji ya me habían roto algunas costillas. Al descubrir mi propia restricción, pensé que podría ser fuerte y cambiar las cosas. Pensé que mi fuerza sería automáticamente como la suya, e incluso cuando sabía que aún no la tendría, creí tenerlo todo planeado. Me equivoqué, mi fuerza no fue suficiente y mis planes se desmoronaron porque no me molesté en mirar qué día era. Estaba tan segura de mí misma, y ahora mira a dónde me ha llevado. No, no podía pensar así. Aún me quedaba un último recurso. El demonio de la matanza seguía envainado. Podría usarlo la próxima vez que se acercara, seguro, probablemente me mataría también, pero eso parecía inevitable. Se había levantado y avanzaba hacia mí, y al instante siguiente, volvía a moverse rápido. Desenvainé al demonio de la matanza y ataqué, pero entonces sentí un dolor punzante en el brazo que lo sostenía. Cuando miré, Toji había esquivado mi ataque y usó su propio cuchillo para clavarme en el brazo, y perdí la fuerza para seguir sosteniendo la hoja. Como último ataque, Toji bajó la katana y me cruzó el frente. Un dolor peor que cualquier otro que había sentido hasta entonces explotó no solo en el lugar donde me cortó, sino también en lo más profundo de mi ser. Aunque no pudo usar todo el poder de la espada, mi alma seguía herida. Al caer, solo podía esperar que los demás estuvieran a salvo dondequiera que hubieran logrado llegar, y entonces el mundo a mi alrededor se volvió negro y ya no pude ver nada. Punto de vista de Toji. Bueno, eso fue sorprendente. El mocoso de Gouyou era como yo. Aunque no tan fuerte, quizás si hubiera tenido unos años más, habría tenido más posibilidades, bueno. Le di un empujoncito solo para ver si aún respiraba, ya que, por suerte para él, el contrato lo quería de vuelta con vida. Bien, al menos respira ahora. Ahora solo necesitaba sacarlos a él y al otro de allí y cobrar mi paga. Lo agarré del cuello y empecé a arrastrarlo fuera de la tumba, pero cuando salí, había alguien allí. ¿Quién es? Pensé que, por lo que sabía, no debería haber nadie más allí, y el sol lo ocultaba. Cuando levanté la mano para bloquear algunos rayos, me di cuenta de quién era. Se me escapó, no pude evitarlo. ¿Cómo era posible? Oye, ya ha pasado un tiempo. Verdadero. De verdad, de verdad. Estoy vivito y coleando. Y sin duda lo estaba.
El seis ojos había sobrevivido de alguna manera, incluso cuando lo apuñalé en la cabeza, y ahora había vuelto. La técnica de la maldición inversa. Bingo. Empezó a hablar, sin parar, sobre cómo lo había hecho. Parecía drogado. Empecé a concentrarme de nuevo mientras terminaba. Vas a perder porque no me cortaste la cabeza y porque no usaste esa maldita herramienta al apuñalarme la cabeza. Terminó, pero esto podría funcionar. Estaba demasiado confiado, ahora me vendría bien. Voy a perder. Nuestra lucha apenas comienza. Ah, sí. Es cierto. Podrías tener razón. Tienes toda la razón. Con esto nuestra pelea comenzó una vez más, y esta vez me aseguraría de terminarla. Capítulo 16 ¿Y ahora qué? Punto de vista 3. Ha transcurrido un mes desde el final de la misión de plasma estelar, y el mundo del Jujutsu ha experimentado varios cambios desde entonces. Gouyou Satoru, quien desbloqueó la técnica de la maldición inversa y despertó por completo su técnica ilimitada, fue ascendido a grado especial. La nave de plasma estelar, Amanai Rikou, finalmente decidió no fusionarse con Tengen, y con la protección de Gouyou Satoru y Geto Usuguru, los superiores no pudieron hacer nada para forzar la situación. Como resultado, la búsqueda de una nueva nave comenzó casi de inmediato, aunque aún no ha dado resultados. Tras el fin de la misión, el mundo del Jujutsu se enteró de que Amanai Rikou, Gouyou Satoru y Gouyou Setouchi casi fueron asesinados por el asesino Fushiguro Toji. También descubrieron que este había sido contratado por el grupo religioso estelar para intentar impedir la fusión de Tengen. Como resultado, el grupo se disolvió por la fuerza y muchos de sus líderes fueron ejecutados o se dieron a la fuga. Mientras que Gouyou Satoru logró recuperarse de sus heridas gracias a su recién descubierta energía de maldición inversa, su hermano menor, Gouyou Setouchi, no tuvo tanta suerte. Había sido herido con una herramienta maldita de grado especial, la katana divisoria del alma, que crea heridas que no se pueden curar con energía maldita inversa e incluso puede cortar el alma misma. Como resultado, Gouyou Setouchi ha estado en coma desde su batalla con el asesino de hechiceros, ya que se vio obligado a depender de tratamientos estándar para su lesión. Solía haber al menos otro estudiante a su lado, aunque la mayoría de las veces era su hermano, aunque, sorprendentemente, los dos siguientes eran Getou y Amanai. Punto de vista Setouchi. Bueno, al menos no estaba muerto. Sabía por experiencia cómo se sentía. Por desgracia, tampoco estaba en una buena posición tras mi pérdida. El daño que Toji me infligió en el cuerpo no fue el peor, pero mi alma era otra historia. Al desmayarme, desperté de repente y me encontré en un vacío casi vacío, con el único objeto aparte de mí mismo siendo una gran bola de luz azulada con un desgarro. Me di cuenta de que era mi alma, arrancada de la herramienta maldita y aún sin sanar del todo. De alguna manera, aunque sabía lo que debía hacer, tendría que curar mi propia alma. Claro, parecía sanar sola, pero demasiado despacio, y el tiempo no funciona en este estado, así que tenía que ponerme manos a la obra. El proceso fue un desastre, la verdad. No tenía herramientas, así que me limitaba a agarrar las piezas que se habían separado y sujetarlas hasta que se fusionaran. Con el tiempo, descubrí que podía unirlas para no tener que dedicar tanto tiempo a cada sección individualmente. Sin embargo, todo esto me estaba tomando una eternidad, y las ocasionales voces externas no ayudaban. Supongo que en ese momento mi cuerpo está en coma y otros intentan hablarme, y aunque a veces los oigo, la mayoría de las veces es incoherente, fuera de orden o demasiado alto. Pero después de lo que pudieron haber sido días o quizás un año de darle vueltas a mi alma, estaba acabado. La cosa por fin había vuelto a estar en una sola pieza. Era agradable a la vista, aunque tuviera forma de gota. Sentí una extraña paz al verla. Al observar mi alma completa, el vacío a mi alrededor comenzó a brillar más, hasta el punto de que tuve que cerrar los ojos para no quedarme ciego. De repente, sentí una gran fuerza que me jalaba hacia arriba como si me hubiera agarrado un gigante. Punto de vista de Satoru. Había pasado la mayor parte del último mes junto a su cama. Cuando casi muero y logré regresar y vencer a ese tipo, no me di cuenta del cuerpo de Setouchi hasta después.
Fue extraño en el momento de aprender la técnica de la maldición inversa. Me sentí mejor y más vivo que nunca, pero al ver a mi hermano así, casi me desespero. Me pregunto si él también se sintió así cuando me encontró al regresar. Los demás vinieron, incluso Yaga apareció varias veces, pero pase lo que pase, Setouchi no despertaba, por lo que sabíamos, la herramienta maldita que le habían usado podía dañar el alma de la víctima. Por lo tanto, tuvimos que esperar a que su alma sanara antes de que despertara, y no tenían ni idea de cuánto tardaría ni si alguna vez sanaría por completo. Así que decidí pasar tiempo aquí todos los días hasta que mi hermano despertara. Esperaba que mi presencia ayudara a que su alma sanara más rápido. Un día, sentado a su lado, noté que su mano temblaba por primera vez, y poco después, abrió los ojos de golpe antes de volver a cerrarlos e intentar levantar la mano. No pude evitar correr hacia él y abrazarlo. Setouchi, ¿estás despierto? Sabía que volverías con nosotros. Pude sentirlo moverse debajo de mí antes de que sus propios brazos subieran y me envolvieran también. Oye, Satoru, hace tiempo. Su voz sonaba tensa, pero solo escucharlo de nuevo valió la pena. Espera, llamaré a los demás, estarán muy emocionados de volver a verte, y creo que Soko también te extrañó. No pude evitar bromear un poco, ya que había notado incluso antes que Setouchi y Soko se estaban acercando, y ella parecía más preocupada de lo que jamás admitiría. Cuando fui a agarrar a los demás, sentí que me agarraba la muñeca y, sorprendentemente, tenía mucha fuerza a pesar del mes en cama. Satoru, siento no haber sido lo suficientemente rápido. Sabía que algo andaba mal, pero no pude regresar a tiempo para detenerlo, dijo con lágrimas en los ojos. Oye, no es tu culpa que ese tipo fuera mucho más fuerte que cualquiera de nosotros en ese momento. Incluso si hubieras estado allí, dudo que hubiera cambiado nuestra primera pelea. Dije, además, le ahorraste a Riko o algo que no pudimos hacer, así que no te preocupes, de acuerdo. Lo hiciste bien. Dicho esto, se echó a llorar y me abrazó de nuevo. Quizás los demás podrían esperar un poco más, era hora de que yo fuera un hermano mayor. Este es un añadido para una encuesta. Estaba pensando en incluir a Soko como pareja y quiero saber qué opinan. ¿Debería incluir una relación entre Setouchi y Soko? Sí. No. Antes de leer el siguiente capítulo, el Panda Rojo les recuerda que si quieren escuchar novelas ligeras puedes visitar Red Panda Novels. Capítulo 17 Despertado. Punto de vista Setouchi. Tras una breve crisis nerviosa delante de mi hermano, me di cuenta de cuánto lo había extrañado y de lo preocupada que había estado. A pesar de saber lo que se suponía que iba a pasar, una parte de mí pensaba que no lo volvería a ver. Me sentí bien al poder estar allí con él de nuevo. Después de eso, llamó a los demás y me encontré rodeada de casi todos mis conocidos. Obviamente, todos los del colegio vinieron a ver cómo estaba, incluso el director apareció una vez, aunque no dijo nada, simplemente se quedó allí parado. También había otros que no esperaba ver. La primera fue Amanai Rikou, quien resultó haber estado aquí desde su experiencia cercana a la muerte, pasando tiempo con sus nuevos amigos y experimentando la vida fuera de ser un recipiente. El siguiente fue el tío Touchi, quien se había quedado cerca después de enterarse de mis heridas. Los demás estudiantes también venían con frecuencia, especialmente Getou, al parecer, se sintió culpable por correr cuando se lo pedí, pero es mucho mejor que la alternativa. Aunque había algo que no pude evitar preguntarme, ya que bajé temprano. Oye, Satoru, ese tipo tenía una cosa extraña, un espíritu maldito. ¿Dónde se fue? Pregunté, intentando calcular lo difícil que sería conseguirlo. Aunque Satoru me miraba raro. Ah, bueno, después de que maté al tipo, su extraño gusano te entró por dentro, dijo, con aspecto casi culpable. ¿Qué? Sí, dijo unas últimas palabras, y mientras las decía, se arrastró y se encogió antes de meterse en tu boca, y no lo hemos visto desde entonces. Concluyó, y no supe qué pensar. Por un lado, había deseado el espíritu por su utilidad, pero no estaba seguro de que fuera así como quería que sucediera. Sin embargo, había una forma de comprobarlo.
Imité el movimiento que hacía Toji al sacar el espíritu de su estómago y lo sentí subir, y pronto lo sostenía, pero eso no era todo. Antes podía verlo, la cosa solo había sido una extraña neblina como los otros espíritus malditos que había encontrado, pero ahora tenía forma. Mientras sostenía la esfera, se expandió antes de mirarme, y luego me envolvió con su cabeza cerca de la mía, por encima de mi hombro izquierdo. Supongo que mi cuerpo es tan similar al de Toji que la cosa no percibe la diferencia entre nosotros, así que simplemente se transfirió a mí después de su muerte. El hecho de que aparentemente estuviera vinculado conmigo fue, de alguna manera, menos sorprendente que verla. Oye, Geto-senpai, ¿puedes usar una de tus maldiciones? Necesito comprobar algo. Pregunté. Me miró fijamente, pero obedeció, y usó una pequeña maldición. Parecía un insecto, pero era más bien del tamaño de un perro grande, y su rostro era extrañamente humano, y ahora podía verlo. Por fin lo había logrado después de casi morir o manipular tanto mi alma, tal vez ambas cosas, no estaba seguro, pero por fin había sucedido, había despertado por completo mi propia restricción celestial. Quería ir a ver qué tan fuerte me había vuelto, pero al intentar salir de la cama, me empujó con demasiada fuerza y me llevó hasta la mitad de la habitación. Setouchi. ¿Qué fue eso? No deberías moverte tanto, dijo Satoru, pero estaba demasiado emocionado para detenerme. Lo logré, Satoru. Por fin sucedió. Solo tuve que casi morir y pasar un mes reconstruyendo mi alma, pero funcionó. Mi restricción está funcionando a la perfección. Por fin soy fuerte. Dije divagando un poco, pero lo sentía ahora, a pesar del mes de inactividad, me sentía mejor que nunca. ¿Sería esto lo que sintió Satoru cuando aprendió RCT? Si es así, lo entiendo, esto es más grande que cualquier otra cosa que haya sentido, ahora podría lograr un cambio real. Setouchi, ¿de qué hablas?, preguntó Getou, pero Satoru, por otro lado, no entendía a qué me refería. Años atrás, le había explicado de forma simplificada cómo funcionaba mi restricción, incluyendo que probablemente necesitaría una especie de despertar para alcanzar mi máximo potencial. Ahora, después de que ambos hubiéramos alcanzado nuestros propios estados de despertar, los cambios eran evidentes. Satoru había desbloqueado la habilidad no solo de usar la técnica maldita inversa para sanar, sino también de utilizarla con la técnica ilimitada para crear su técnica maldita inversión roja. Sin mencionar su recién desarrollada habilidad para fusionar los dos aspectos de ilimitado, creando una esfera de masa imaginaria capaz de borrar cualquier cosa a su paso. Este era su púrpura hueco. En mi caso, el despertar había obrado maravillas en mi cuerpo. Cada aspecto de mi forma física había mejorado, incluyendo mi fuerza, sentidos y reflejos. Ahora, no solo podía ver las maldiciones con claridad, sino que también tenía la fuerza o la capacidad de alcanzar una fuerza comparable a la de Toji. Probablemente necesitaría más entrenamiento para obtener todos los beneficios. Había una última ventaja en mi proceso de sanación, mi nuevo conocimiento del alma. Al sanar mi propia alma manualmente, ahora comprendía su forma, y con eso, no solo podría protegerla del daño, sino también aprovechar al máximo la katana dividida del alma. Estaba emocionado, ahora solo era cuestión de perfeccionar mi nueva fuerza y aumentar mi destreza con las herramientas malditas. Me volvería aún más fuerte que Toji, y sabía que para poder ponerme a prueba contra él una vez más, solo tendría que esperar 12 años, y eso sin duda era mucho tiempo de entrenamiento. Vamos, Satoru, Geto-senpai, hagámonos más fuertes. Cuando hablen de los más fuertes de la historia, pensarán en nosotros. Dije, entusiasmado por mis propias perspectivas y las de mis compañeros hechiceros. Capítulo 18 Arco de entrenamiento. Punto de vista Setouchi. Habían pasado unas 2 semanas desde que desperté, y tras una revisión adicional para asegurarme de que no tenía ningún daño permanente, fui directo al entrenamiento. Lo único que indicaba que me había lesionado era la nueva cicatriz que me había dejado la herramienta maldita. No me molestó mucho, aunque tenía un aspecto bastante chulo y tenía una historia genial detrás, en lugar de ser el resultado de alguna tontería de niño, como la mayoría de las cicatrices.
También me habían ascendido oficialmente a grado 1, algo que habían pospuesto por si acaso no lo conseguía. Había aumentado enormemente la cantidad y la dificultad de mi entrenamiento, incluyendo entrenamientos frecuentes con Satoru y Getou. Lo primero que necesitaba era aprender a controlar mis nuevas habilidades, ya que mi fuerza y velocidad habían aumentado tanto que rompía cosas sin querer y me desplazaba más de lo previsto. Si bien esos aspectos eran difíciles de manejar, solo requerían aprender a modular mis aspectos físicos, lo que finalmente me permitió controlarme. El aumento de los sentidos era mucho más difícil de manejar. Antes tenía buenos sentidos, sobre todo el oído, pero ahora había alcanzado un nivel inimaginable, y era un poco molesto. De repente, podía oír casi todo a mi alrededor. Podía oír el latido de un corazón a 8 metros, y cuando la gente se acercaba, sonaba como un tambor tocando justo a mi lado, por no mencionar el sonido de su respiración. Lo peor, sin embargo, tenía que ser mi sentido del olfato, y en menor medida, el del gusto, que había aumentado. Resulta que las maldiciones huelen a muerte en su mayoría, y aunque no las comía como Getou para su técnica, la maldición del inventario aún vivía en mi estómago y tenía que comérmela, y tenía razón, saben horrible. Los nuevos sentidos eran mucho más difíciles de regular, dado que uno no puede controlar sus propios sentidos, pero después de mucho esfuerzo y casi volverme loco por poder escuchar al menos 5 relojes diferentes a la vez, encontré una manera de controlarlos. Mientras continuaba el entrenamiento, también me enviaron a más misiones, ya que ahora que era grado 1, podía participar en misiones más peligrosas por mi cuenta, lo que me dio una buena oportunidad para poner a prueba mis nuevas habilidades. Era increíble poder usar movimientos que me habían sido imposibles antes de mi despertar. Mi velocidad había aumentado tanto que podía moverme sin ser visto, incluso frente a alguien, y el único que podía seguir mis movimientos era Satoru con sus 6 ojos. Mi fuerza había aumentado tanto que me permitía dominar a otros casi sin esfuerzo, incluso cuando se reforzaban con energía maldita, y eso sin mencionar mi nuevo arsenal de herramientas malditas. Desafortunadamente, mi katana original era insalvable después de romperse, y aunque estaba molesto, la sensación fue eclipsada por las herramientas contenidas dentro de la maldición del inventario. Cuando se unió a mí, el espíritu aún contenía la katana dividida del alma y las herramientas malditas de la nube juguetona, y aún mejor, se había tragado la lanza invertida del cielo antes de que Satoru tuviera tiempo de destruirla, lo que significa que pude conservarla. Junto con estas armas principales había una serie de otras herramientas que, si bien no eran tan poderosas, aún podían ser muy útiles. La primera de estas era la cadena de las 1000 millas, que tenía la propiedad única de ser infinita siempre que un extremo estuviera oculto a la vista. Las otras eran una serie de armas de diferentes tamaños, desde armas de estilo lanza con mango largo hasta el pequeño demonio de la matanza, que había sobrevivido a la batalla con Toji. La que más usaba, además de nube juguetona, era una herramienta maldita estilo Naginata llamada Glaive intrépido. No tenía ninguna habilidad especial, a diferencia de algunas herramientas de grado especial, pero aún así era muy útil. A medida que entrenaba y participaba en más misiones, empecé a forjarme un nombre más allá de ser un hechicero de grado 1. Estaba aceptando misiones más peligrosas, incluyendo misiones para ejercitar espíritus malditos de grado especial, y la más importante fue la que me permitió finalmente alcanzar el grado especial. Fue en mi segundo año en la preparatoria Jujutsu cuando me enviaron en una misión para perturbar lo que se creía que era un útero maldito que podría convertirse en grado especial. Por lo tanto, me habían enviado a exorcizarlo antes de que causara daños mayores. Al llegar, y la ventana había formado la barrera, entré al edificio que albergaba al espíritu. El lugar era un antiguo edificio de oficinas, y en algún momento, uno de los empleados fue asesinado en el vestíbulo central. Nadie logró resolver el caso, y se cree que, como resultado, el trabajador se convirtió en una maldición vengativa. Al entrar en el vestíbulo principal, el ambiente cambió y me di cuenta de que había atravesado una barrera. La situación se reveló aún más cuando la maldición intentó atacarme, lanzándome una ráfaga de energía maldita desde un lado. La esquivé sin problemas, y al girarme, comprendí mejor a qué me enfrentaría. Tenía forma humanoide, aunque mucho más alto que el promedio,
y su piel era de un gris blanquecino. En su cabeza había 4 líneas, y las 2 cerca del centro albergaban 4 ojos en total, y llevaba un taparrabos en la parte inferior del cuerpo. Era un portador de dedos, un espíritu maldito de grado especial que se formó al ingerir uno de los objetos malditos de grado especial, el dedo de Sukuna. Era poderoso y tendía a ser incluso más sádico que un espíritu maldito normal, por no mencionar que también poseía una forma muy básica de dominio, al que había entrado sin saberlo. Esta sería una pelea interesante, sin duda. El portador de dedos preparó otro de sus ataques explosivos, pero antes de que pudiera disparar, salté a su altura y lo derribé con una patada aérea. Antes de que pudiera recuperarse, desenvainé la espada intrépida y me dejé caer, rebanándole un brazo. La maldición saltó hacia atrás y luego restauró su brazo con energía maldita. Como los espíritus malditos estaban hechos de energía maldita, podían curarse a sí mismos usando su energía maldita, de forma similar a como los hechiceros podían usar RCT. Sin embargo, no fue tan impresionante, ya que cualquier grado especial medianamente decente podía hacerlo simplemente haciendo circular su energía maldita. Aún así, no quería darle la oportunidad de hacer nada especial, así que cargué hacia adelante, levantando la espada y atravesándole la cabeza a la criatura y luego, por si acaso, usando la palanca para arrancarle la cabeza por completo. Mientras el portador del dedo comenzaba a disolverse, me acerqué al residuo y encontré el dedo que había consumido. Tenía un aspecto extraño, cubierto de una extraña cera morada, y emitía tanta energía maldita que al sostenerlo sentí un hormigueo en la mano. Mirando el dedo, no pude evitar pensar en futuras batallas. Claro, las cosas habían cambiado definitivamente ahora que la supervivencia de Riko y Geto Uno se había vuelto completamente malvada, pero aún era probable que Sukuna se encarnara en Uji en unos 12 años. Cuando eso sucediera, si las cosas seguían como al principio, culminaría con Sukuna robando el cuerpo de Fushiguro Megumi y usándolo para matar a Satoru y casi matar a muchos de los demás antes de ser derrotado por una combinación de los más fuertes de la sociedad del Jujutsu. No tenía ni idea de qué pasaría esta vez, pero algo me decía que algún día tendría que luchar contra Sukuna, y si eso sucedía, no tendría más remedio que ganar si quería salvar a mi hermano. Con ese pensamiento, salí del edificio para regresar a la preparatoria Jujutsu tras derrotar la maldición del portador de dedos y recuperar uno de los dedos de Sukuna. Ascendí oficialmente a hechicero de grado especial. Aún quedaba mucho por hacer, aunque no solo personalmente. Al comenzar mi segundo año, llegó un nuevo estudiante de primer año, Ihichi Kiyotaka. No era especialmente fuerte, pero parecía tener talento para crear barreras. Nanami y Aibara, mis compañeras de segundo año, también habían crecido, ambas habían alcanzado oficialmente el grado 2 y estaban comenzando su entrenamiento para convertirse también en grado 1. Luego estaban los de tercer año, igual que antes, pero Geto se quedó esta vez, lo cual fue agradable. Luego estaba Soko, habíamos pasado más tiempo juntas desde que desperté, y era bueno. A Satoru le gustaba bromear conmigo, pero descubrí que empezaba a apreciar su presencia, sobre todo su personalidad tranquila, que me ayudaba a relajarme. Los siguientes años serían caóticos. Sabía que pronto llegaría el momento en que Geto encontraría a las gemelas Asaba cautivas, lo que resultaría en la muerte de toda la aldea, pero esta vez, las cosas serían menos violentas. Además, poco después, Satoru iría a buscar a Megumi, después de lo que Toji le había dicho, y yo también tenía mis propios planes. Supongo que no se puede ser de un grado especial sin coleccionar niños. Capítulo 19 Los gemelos. Punto de vista 3. El clan Zenin era el más grande de los 3 grandes. A pesar del poder que ostentaba el clan Goryeo al crear un miembro con los 6 ojos y la ilimitada, cuando estos individuos únicos no existían, eran relativamente débiles, y su técnica heredada era extremadamente difícil de usar sin los 6 ojos. Los Zenin, por otro lado, poseían múltiples y poderosas técnicas heredadas que no requerían un rasgo secundario para aprovecharlas al máximo. Las 2 técnicas principales son bien conocidas, las 10 sombras y la hechicería de proyección. Aunque actualmente no hay ningún usuario de las 10 sombras en el clan, sí hay 2 usuarios de la hechicería de proyección.
Esto sin mencionar las muchas otras técnicas poderosas que posee su unidad militar, los Ja. El clan Ja estaba compuesto por los miembros más poderosos del clan Zenin y estaba liderado por su actual líder, Zenin Naobito. Naobito era un hombre bastante brusco que prefería la bebida, sin embargo, a pesar de ello, era considerado un hechicero poderoso y llegó a ser el hechicero más rápido del mundo hasta que Gouyo Usatoru despertó por completo su técnica ilimitada. Naobito tuvo muchos hijos, pero el más importante fue su hijo menor, Zenin Naoya, ya que también heredó la técnica de su padre y ascendió en las filas del clan Ja hasta convertirse en su segundo miembro más fuerte. Era el año 2009, y en un día como cualquier otro, Naoya se dedicaba a su actividad favorita, acosar a niños pequeños. En enero de 2002, Zenin Oji, el hermano menor de Naobito, tuvo dos gemelas, Zenin Maki y Zenin Mai. Como gemelas, se las consideraba una sola persona, pero se habían separado, lo que significa que Mai recibió energía y técnica malditas, mientras que Maki casi no recibió energía ni técnica malditas, ya que tenía una restricción celestial. A pesar de esto, Maki estaba decidida a fortalecerse y demostrar que también podía convertirse en una poderosa hechicera, mientras que Mai se conformaba con vivir bajo las actitudes abusivas del clan. Esto significaba que Naoya a menudo menospreciaba y golpeaba a la joven Maki mientras Mai observaba para su propia diversión, pero ese día, las cosas estaban a punto de cambiar en el clan Zenin, y el destino de las dos gemelas sería alterado para siempre por un hombre. Punto de vista de Maki. Odio a este clan. Todos menosprecian a mi hermana y se burlan de nosotros en nuestras narices. Naoya, el gran imbécil, no podía dejarme en paz. Siempre me empujaba y ahora me pisoteaba. Un día, juro que le arrancaré la cara de un puñetazo. Eres una basura, ¿para qué lo intentas? Me miró con desprecio, presionándome aún más para que no me moviera, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Dios mío, Naoya, supongo que era demasiado esperar que hicieras caso, dijo una voz extraña que no reconocí en absoluto. De repente, el peso que sentía desapareció, y cuando levanté la vista, un hombre desconocido sujetaba a Naoya del brazo. Era alto, incluso más alto que él. Llevaba unos pantalones a cama blancos y encima una sencilla camiseta deportiva negra metida dentro. Lo más extraño de él, sin embargo, era su rostro, sobre todo su pelo. Era completamente blanco a pesar de no parecer tan viejo, ni siquiera el tío Naobito tenía ese pelo. Sus ojos también eran extraños, de un azul extremadamente brillante, y tenían una intensidad que no encajaba con lo relajado que estaba su rostro. Antes de que Naoya pudiera responder, lo levantaron y lo arrojaron al otro lado del patio, a uno de los estanques cercanos. Luego se inclinó cerca de mí antes de volver a hablar. Te dio una paliza, Qué imbécil, pero supongo que una conversación de hace 13 años no cuenta mucho. Parecía estar hablando solo, pero entonces miró a Mai, que estaba de pie a un lado. Le hizo un gesto para que se acercara. Parecía vacilante y me miró, y aunque no sabía quién era, si estaba golpeando a Naoya, entonces me tenía en cuenta. Una vez que Mai se acercó lo suficiente, la abracé mientras intentaba ocultarla. Siempre había sido cautelosa, y no quería que se lastimara. ¿Quién eres? ¿Y cómo entraste aquí?, pregunté con recelo. A pesar de nuestra aparente antipatía mutua por Naoya, no tenía ni idea de qué quería este tipo. Sus ojos se iluminaron, casi emocionado al ver que estaba dispuesto a decir cualquier cosa. Me llamo Gouyo Usetouchi, hechicero de grado especial. En cuanto a cómo entré, bueno, digamos que ni siquiera me vieron durante el viaje. Dijo que me parecía haber oído su nombre antes, pero no me sonaba bien. Pensé que el del clan Gouyo se llamaba Satoru. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, empezaron a aparecer otros miembros del clan, incluyendo varios miembros del Ja y del escuadrón uniformado de Kukuru. Nos rodearon, los miembros del Kukuru apuntando con sus armas mientras los miembros del Ja desfilaban frente a él. Entre los presentes se encontraban Naoya, todavía bastante mojado, mi padre, mi otro primo Jinichi y Chojuro. Al poco rato, incluso apareció el tío Naobito, y ni siquiera traía su calabaza. ¿De verdad les parecía tan serio este tipo?
Gouyou Setouchi, he oído que estás causando problemas en mi clan. Tienes una oportunidad de decirme por qué estás aquí, dijo Naobito con voz áspera y tensa, parecía preocupado a pesar de su gran número. Oh, solo estaba bromeando, quiero decir, claramente tu hijo está claramente subestimulado si pasa su tiempo libre golpeando niñas, deberías buscarle un pasatiempo, dijo Gouyou, su voz tenía un trasfondo de ira que no había estado allí cuando me habló antes. Lo que ocurre dentro del clan Zenin es asunto exclusivo del clan Zenin. No tienes derecho a interferir. Bueno, no me interesan mucho estos asuntos de clan, pero me iré con una condición, dijo Gouyou, señalando a Mai. Quiero que me dejes a estos dos bajo mi cuidado. Hubo una oleada de sorpresa entre la multitud y en mí también. ¿Por qué diría eso? ¿Qué podría querer de dos chicas supuestamente sin talento? A pesar de su lamentable estado, esos dos siguen siendo miembros del clan Zenin. No podemos permitir que te los lleves, sobre todo porque eres un Gouyou. Naobito respondió que no le importaba nada, solo la imagen que esto daría al clan. Gouyou, sin embargo, parecía casi emocionado por la negativa. Ah, es cierto. Sabes, quizá no me importa mucho el orgullo de tu clan y decido matarte al salir. Tras decir esto, abrió mucho la boca y sacó algo. No pude ver qué era, pero Mai, a mi lado, dejó escapar un grito ahogado al descubrir lo que fuera que tenía. Entonces levantó la mano por encima del hombro izquierdo y, de la nada, sacó un extraño bastón dividido en 3 secciones con una cadena. Los demás miembros del clan Zenin retrocedieron un paso, e incluso Naobito y los demás miembros de Ja parecieron sorprendidos. Sin embargo, antes de que la situación se agravara, mi padre se inclinó y le susurró algo al oído a Naobito. Al terminar, Naobito tenía una expresión cansada. Bueno, es tu día de suerte. El padre de la niña ha accedido a dejarlas a tu cuidado. Ahora vete, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Lentamente, los demás miembros del clan también se dispersaron. El último en irse fue Naoya, que parecía especialmente enfadado. Una vez que la multitud se fue, Gouyou devolvió el bastón al aire, sacó unas gafas y me las entregó. Toma, las necesitarás un rato. Su voz era mucho más suave que antes, y cuando me puse las gafas, me sorprendí al ver un extraño gusano morado envuelto en la parte superior de su cuerpo y colgando sobre su hombro. Mai fue la primera en hablar entre nosotros, ya que yo todavía estaba en shock al ver a la extraña criatura. Gojo-san, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos contigo?, preguntó en voz baja. Siempre había sido más tolerante con la actitud del clan hacia nosotros, y sin su estructura, no sabía qué pasaría después. No se preocupen, conocía a su primo y sabía lo mal que su clan trata a quienes no se consideran lo suficientemente fuertes, así que vine a ayudarlos. De ahora en adelante, seré yo quien los ayude a alcanzar su máximo potencial. Además, pueden llamarme Setouchi. Ahora, vámonos. Su respuesta fue extraña, de qué primo hablaba y cómo sabía de nosotros dos. Sin embargo, no dejó mucho tiempo para reflexionar mientras nos extendía la mano. Siempre había odiado este clan, pero saber que podría irme y llevarme a Mai conmigo era algo que nunca pensé posible. Al final, supe que teníamos que arriesgarnos, así que tomé su mano y agarré a Mai con la otra mientras nos guiaba fuera del recinto del clan por primera vez en nuestras vidas. Punto de vista Setouchi. La operación rescate de Maki y Mai fue un éxito y ahora tenía una alumna. Sabía desde hacía años que querría ayudar a Maki a crecer, dadas nuestras restricciones, así que cuando Satoru salió a buscar a Megumi, pensé que era hora de hacer lo mismo, aunque fuera un poco diferente, ya que Megumi había estado viviendo con su hermana en el mundo normal y técnicamente yo las había secuestrado, pero eso es solo cuestión de semántica. También quería salvar a Mai, porque a pesar de su renuencia a unirse al mundo del Jujutsu, su técnica, construcción, podría ser poderosa si tuviera la energía maldita con la que habría nacido. Para que ambos alcanzaran su máximo potencial, aunque sus almas tendrían que ser desenredadas, y con mi capacidad de ver mi propia alma, sumada a la katana de alma dividida, estaba seguro de poder separarlos. Primero, sin embargo,
necesitaba llevarlos a Soko para que los revisara y se asegurara de que pudieran curar cualquier herida. Sinceramente, me decepcionó un poco que me dejaran ir, pero estoy seguro de que Naoya al menos intentará algo más tarde, dado quién es, pero no me preocupa ese vago. Tras un breve viaje, finalmente llegamos a la preparatoria Tokyo Jujutsu. Las cosas han cambiado bastante en los últimos 3 años. Por ejemplo, finalmente me gradué. Logré hacerlo antes de lo habitual debido a mi propia restricción, y como ya había alcanzado el grado especial, decidieron que no tenía nada más que aprender, así que me fui, aunque obviamente planeaba quedarme. Satoru se quedaba para ser profesor oficial, y Suguru también estaba cerca. No estaba seguro de querer enseñar, así que se tomó unos años para dedicarse a lo suyo con Rikou. Ambos se habían vuelto especialmente cercanos desde la misión original. Soko se había quedado en la escuela como su médica de cabecera, ya que era la única que podía realizar RCT. Desafortunadamente, no todo podía ir bien. Aibara y Nanami salieron en una misión, pero una vez allí, la maldición resultó ser demasiado fuerte para ellos y ambos resultaron heridos. Nanami se recuperó por completo, pero Aibara perdió un brazo, y después decidió retirarse del Jujutsu y volver con su familia. Al entrar en la enfermería, encontramos a Soko esperándonos con cara de enfado. Supongo que las noticias corren rápido cuando se amenaza a todo un clan. Aún así, no se enfadaba conmigo, probablemente otro cambio fue que nos habíamos vuelto más cercanos con los años, y recientemente habíamos empezado a salir oficialmente. Oye, Soko, te estaba buscando. Dije, estas dos son Maki y Mai. Esperaba que pudieras asegurarte de que no estén rotas ni nada, por favor. Suspiró antes de levantarse y acercarse. Como yo había crecido últimamente, ella ahora era más baja que yo. Al acercarse, echó un vistazo a las gemelas que se escondían detrás de mí. Seto Uchi, ¿por qué me enteré de que fuiste al clan Zenin y robaste 2 niños? Preguntó, mirándola con decepción. Oh, no es así, Soko, no los estaban tratando bien. Piensa en ello como un rescate. Bien, pero dime la próxima vez que planees secuestrar niños al azar, no estoy lista para ser madre. Dicho esto, señaló las mesas de revisión cercanas y se puso a trabajar con su RCT para curar cualquier rasguño o herida, aunque la mayoría eran de Maki de antes. Una vez que terminó, los gemelos estaban a punto de saltar de vuelta cuando los detuve. Lo siento, chicos, pero hay algo más que quiero intentar. Solo necesito que se queden muy quietos y quizás cierren los ojos. Esto podría dar miedo, dije, y luego saqué la katana de alma dividida del gusano. ¿Qué? Seto Uchi, no, esto es una mala idea. Vamos, confía un poco en mí. Sé lo que hago. ¿Qué pasa si fallas? Oh, ya me conoces, no fallo. Dicho esto, bajé la espada entre ellas mientras cortaba. Podía sentir el espacio entre ellas que las retenía, y usando mi propio conocimiento del alma, descubrí qué partes podían cortarse y cuáles no. Después de lo que pareció una hora, pero en realidad fueron solo unos segundos, la espada completó su arco y las gemelas soltaron un grito ahogado. Lo había logrado, ahora Maki tendría toda su restricción celestial, y Mai tendría una reserva mucho mayor de energía maldita. ¿Cómo se sienten?, les pregunté. Me siento rara, como si algo se hubiera ido, pero es bueno que se haya ido, dijo Maki, mirando a Mai. Siento que conseguí algo que no sabía que me faltaba, dijo Mai mientras miraba también a Maki. Ambos se convertirían en grandes hechiceros, y ahora ninguno tenía que morir para que el otro alcanzara su máximo poder. Eso es una cosa más en mi lista, ponerme manos a la obra con el entrenamiento. Aún quedan algunos años antes de que Okotsuyuta sea encontrado por los superiores, y después de eso, todo irá viento en popa. Necesito descubrir qué planea Kenjaku antes de que suceda, o nada de lo que he cambiado importará. Las cosas están mejorando, pero ¿cuánto durará eso? Capítulo 28 años después. Punto de vista 3. Han pasado 8 años desde que Gouyo Usetouchi entró en el complejo del clan Zenin y se fue con 2 jóvenes. Había acogido a las gemelas Zenin Maki y Zenin Mai, pero no solo eso,
sino que había logrado separar sus almas sin sufrir daño. Sin embargo, este no fue el único cambio en los hermanos Gouyou. Antes de esto, Gouyou Satoru había actuado según la información que le dio Fushiguro Toji y fue en busca de la hija del ex asesino, Fushiguro Megumi. El joven y su hermanastra mayor, Fushiguro Sumiki, habían sido trasladados a una casa en la zona de Saetame, Tokio. Los hermanos Gouyou habían pasado los últimos años demostrando por qué eran considerados los más fuertes, siendo Satoru el más fuerte en Jujutsu y Setouchi el más fuerte en atributos físicos. Ambos se habían convertido en profesores titulares en la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, aunque, como de costumbre, la escuela tenía pocos estudiantes cada año, y Setouchi pasaba gran parte de su tiempo libre entrenando y enseñando a las jóvenes gemelas. Los otros estudiantes que asistieron con él, Nanami Kento y Aibarau, también tomaron sus propios caminos en la vida. Nanami decidió que ser hechicero no era para él y trabajó como asalariado durante unos años antes de reincorporarse al mundo del Jujutsu. Aibara, por otro lado, abandonó el mundo del Jujutsu tras perder un brazo durante una misión fallida, aunque en los últimos años también se había reincorporado en un rol de apoyo al recuperar el uso de su Shikigami. Geto Usuguru, tras tomarse un tiempo libre, también comenzó a trabajar como hechicero oficial. Él y Amanai Riko acogieron a dos niñas, así como a las gemelas Asaba Nanako y Asaba Mimiko. Fueron encontradas en cautiverio tras una denuncia anónima sobre una aldea que maltrataba a jóvenes hechiceros. Muchos en la aldea fueron arrestados, ya que la sede de Jujutsu encubrió la situación como una secta rebelde que secuestraba personas. La situación era bastante tranquila para los antiguos alumnos hasta que todo cambió a principios de 2017. Cuando la sede de Jujutsu se enteró de una maldición vengativa de grado especial que pesaba sobre un joven llamado Okotsu Yuta. Cuando Yuta era niño, su mejor amiga, Orimoto Rike, murió en un accidente de coche, y después, se transformó en una maldición y empezó a seguir a Yuta. Por ello, los superiores temieron que perdiera el control y liberara a Rike, lo que podría causar daños graves, y lo condenaron a una ejecución secreta para evitarlo. Sin embargo, la ejecución se evitó gracias a que tanto Gouyou Satoru como Gouyou Setouchi intervinieron en nombre de Yuta, quien fue transferido a la preparatoria Tokyo Jujutsu. Punto de vista Setouchi. Apenas podía creer cuánto tiempo había pasado. Después de vivir en este mundo tanto tiempo, los eventos de la historia principal estaban a punto de comenzar. Okotsu Yuta había sido encontrado, y tanto Satoru como yo habíamos intervenido en su favor. Sabía más de lo que debería sobre la razón de la existencia de Rike como una maldición, ya que actualmente, Yuta creía que había sido maldecido. Intentaba averiguar cómo hacérselo saber y permitirle romper la maldición sin que pareciera que sabía demasiado, aunque estoy seguro de que Satoru también tenía sus propias sospechas. El problema principal sería que, al no ser su gurú malvado, no habría lucha, lo que llevaría a Yuta a ofrecer su vida para derrotar a su gurú, el evento que le permitió obtener el control total de ella y finalmente liberarla al más allá. Eso podía esperar, por ahora. Estaba esperando a que Satoru lo convenciera para que entrara en la clase de primer año. Esta sería una clase relativamente grande para la preparatoria Jujutsu, con 5 estudiantes, incluyendo a Yuta. Estaban los estudiantes originales Zenin Maki, Inumaki Toge y Panda, pero ahora también estaba Zenin Mai. Desde que los saqué del clan Zenin, logré mantenerlos juntos, lo que significa que no había hostilidad, y ambos habían crecido muy rápido con mi ayuda y sin la atadura que los retenía. Maki era increíblemente fuerte ahora. Con su restricción completa activa, se había fortalecido rápidamente, y su dominio de una amplia gama de herramientas malditas estaba aumentando. Mai, por otro lado, también había crecido, aunque no podía ayudarla tanto, así que convencí a Satoru y su gurú para que la ayudaran a aprender a usar su técnica, y como tenía la cantidad total de energía maldita, debería haber. Su técnica de construcción era mucho más útil. Podía usarlo para crear todo tipo de armas portátiles, que funcionaban como herramientas malditas temporales. También podía usar movimientos más avanzados, como formar barras más malevels para atrapar enemigos. También esperaba que algún día pudiera crear algunas de las aplicaciones más avanzadas, como el metal líquido,
la armadura anti-insectos e incluso la esfera perfecta que usaba Yorozu. Aunque estuve a cargo de los de primer año la mayor parte del tiempo, hubo algunos aspectos en los que otros tuvieron que colaborar. El más obvio fue todo lo relacionado con la energía maldita, ya que solo se puede enseñar de segunda mano. Así que otros como Satoru y Suguru, cuando estaba presente, tuvieron que sustituirme, y aunque Suguru no era un profesor oficial, era de grado especial, así que hacía lo que le venía en gana. También estaba Kusakabe, quien ayudaba principalmente con los estudiantes de segundo año. Fue útil para aprender a controlar la energía maldita debido a su falta de una técnica maldita, lo que lo hacía necesario. Mientras pensaba, oí a Satoru y Yuta entrar al pasillo y dirigirse a la clase, y decidí que era hora de llamar su atención. Bueno, seguro que ya lo saben, pero hoy se une un nuevo estudiante. Se llama Okotsu Yuta. Y, cuando entre, no se asusten, confíen en mí. Gojo-sensei, ¿qué tiene de especial este chico?, preguntó Panda. Atún picante. Sí, Setouchi, oí que tenía una maldición. Es cierto. Era Makishi, y Mai eran las únicas que usaban mi nombre normal, considerando cuánto tiempo las conocía. Las demás nunca aceptaron mi oferta, y a pesar de llevar ya unos años haciéndolo, que me llamaran Gojo-sensei o Gojo-san era raro. Akari y Houchi, al menos, eran lo suficientemente delincuentes como para usar mi nombre. A veces los extrañaba, aunque no extrañaba a Akari constantemente intentando hacer apuestas conmigo. Tiene una suerte increíble. Justo cuando estaba a punto de responder, la puerta se abrió y entró Yuta. Incluso sin la energía maldita, podía sentir la presión que desprendía, pues aún no había aprendido a regular su propia energía. Mientras los demás entraban en pánico y se preparaban para atacar, no pude evitar preguntarme sobre el futuro. Las cosas habían cambiado tanto que no sabía si aún podía predecir con precisión los eventos, salvo algunos de los más importantes. Pero por ahora, tenía una clase de estudiantes a la que dar clases y todo lo demás podía esperar. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.